Bien, volvemos a clase y vamos a hablar un poquito más acerca de los conectores. Como les había dicho en la clase anterior, los conectores nos sirven para unir las partes internas del texto o los enunciados que vamos poniendo en los textos que construimos para que puedan ser comprendidos por un receptor del mismo. Entonces, también tenemos otro tipo de conectores que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, hay conectores para ordenar, para poner un orden en algo, en una enumeración de cosas que queremos decir. Y podemos hacerlo de esta manera. Podemos utilizar el término antes que nada, en primer lugar, que son los que más comúnmente usamos, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para comenzar, a continuación y finalmente. Estas pequeñas palabritas introducen, digamos, seguramente la idea de orden o de esquematización de la información que queremos dar. También existen otros conectores, por ejemplo, para introducir un tema. Y acá tenemos algunos. Por ejemplo, en cuanto a, con respecto a, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de, con relación a. Estos conectores nos permiten a nosotros, digamos, introducir un tema o un subtema dentro del texto que estamos trabajando. O, por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de la pandemia y de lo que nos está pasando ahora, digamos, con el COVID-19, y yo puedo decir, en cuanto a el COVID-19 y la vacuna, podemos decir que, y desarrollo la idea. También existen conectores para ejemplificar. Estos son los más comunes. Nosotros necesitamos ejemplificar muchas veces para poder ser entendidos. Entonces, para ejemplificar o para dar un ejemplo, utilizamos términos como, por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. ¿Sí? Seguramente esto lo usamos permanentemente. De hecho, yo en la clase estoy dando permanentemente ejemplos. Por ejemplo, les puedo decir que para dar una clase siempre voy a referirme a cosas que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque de esa manera el conocimiento es fácilmente o es entendido más fácilmente. También nosotros utilizamos conectores, digamos, para introducir una opinión personal. Estamos escribiendo un texto y queremos introducir una opinión nuestra en el texto, seguramente vamos a utilizar estos conectores. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, o a mi parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente considero que. O para indicar una hipótesis. Para indicar una hipótesis que es una idea potencial o algo o una cosa posible que puede llegar a darse o que se haya dado, puedo decir, es posible, es probable, posiblemente, a lo mejor, quizás o tal vez. Por ejemplo, cuando el ministro de Educación dice, tal vez comencemos las clases en el segundo cuatrimestre. O también para indicar una causa. Para indicar una causa nosotros vamos a utilizar los siguientes conectores. ¿Por qué? Ya que, cómo, dado que, o puesto que, a causa de, debido a o visto que. O sea, para indicar una causa, por ejemplo, decimos, la municipalidad le labró la multa porque iba sin casco en su moto. O por ejemplo, fue detenido por la policía, dado que no puede comunicarse
con nadie excepto con un familiar o su abogado. O no hizo la tarea debido a que el celular se le rompió. Bueno, básicamente estos son los conectores que utilizamos. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte y que haya aclarado algunas dudas y que les sirva, digamos, a ustedes para poder construir buenos textos que sean coherentes y que tengan cohesión. Vamos a ir ampliando más este tema porque no son los únicos, las únicas estrategias, digamos, para conseguir que un texto sea claro y debidamente entendido por el receptor. Obviamente hay otras estrategias, como yo les dije anteriormente, hay otros recursos que podemos usar, como la utilización de los campos semánticos, que son básicamente campos de sentido, la repetición de palabras, porque nosotros repetimos muchas veces ideas, repetimos, la sinonimia, la utilización de sinónimos para referirnos a alguien y evitar a algo y evitar la repetición, la antonimia, que siempre sirve para contrastar ideas, blanco-negro, por ejemplo, decir blanco-negro, claro-oscuro, la hiperonimia, que también es un recurso que me gustaría explicar en una clase que sigue, la hiponimia y las palabras generalizadoras que nosotros las utilizamos básicamente cuando hemos nombrado varias cosas y necesitamos decir algo que contenga todo ese universo de cosas que hemos dicho. O sea, una palabra que generalice todo lo que he venido desarrollando. Bueno, hasta acá llegamos hoy y bueno, a ponerse a trabajar. Seguramente mandaré los trabajos prácticos por medio del aula Classroom y también por WhatsApp. Que tengan un buen día y ojalá que esto pase pronto y a quedarse en casa. Muchas gracias.